Buenos días a todos, muy buenos días, hermanos, amigos que hoy están con nosotros. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Hemos cantado un cántico, ¿verdad?, que se llama Renuévame. Y ha salido una expresión del corazón, del alma, del espíritu en esta mañana delante de Dios, porque aquí estamos delante de Dios, en la presencia de Dios mismo, y le hemos dicho: renuévame, renueva mi vida, renueva mi corazón, mi alma, mi espíritu, ¿verdad? Yo creo que lo hemos hecho con sinceridad, ¿verdad? No hemos mentido, no hemos dicho una mentira, no hemos cantado diciendo no, yo no quiero renovarme, yo no quiero renovarme en esta mañana. No, yo creo que la mayor disposición de todos nosotros es que Dios nos renueve en esta mañana. Bueno, hoy vamos a hablar algo bien interesante porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para que todos seamos perfectos delante de la presencia de Dios. Bueno, hoy el tema es el proceso de transformación. ¿Qué les parece? El proceso de transformación. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, dice el texto, que por cierto está aquí escrito una parte aquí en NTV, aquí arriba, ¿verdad? Dice en la versión Reina Valera, ¿verdad?, en la que vamos a estar un momento, unos minutos. Dice en la carta a los Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 12, verso 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tiene sentido. Tiene sentido porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito definido con nosotros. Y eso es una transformación. Esa palabra transformación tiene que ver con una palabra griega que es la palabra metamorfosis. Metamorfosis. Esa metamorfosis tiene que ver, es una transformación de adentro, de tu interior hacia afuera, ¿verdad? Ya que el mundo quiere controlar nuestros pensamientos, ¿verdad? Ya que el mundo quiere controlar lo que tú piensas, lo que tú quieres pensar, el mundo quiere controlar eso. Pero Dios quiere transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, ¿verdad? Por eso en ese carácter, en esa vista que usted tiene ahí de frente, ¿verdad?, dice lo que Dios ofrece, ¿verdad?, y lo que ofrece el mundo, ¿verdad?, y los deseos. Entonces, hoy vamos a ver de qué se trata, de qué trata esta transformación, ¿verdad? Debemos estar conscientes ¿de qué? De que a partir de tu conversión Dios empieza una metamorfosis. ¿Qué tiene que ver esta metamorfosis? No sé si ustedes han visto, oído el proceso de la oruga. Cómo se convierte el gusano en una mariposa bella, hermosa, de colorido, ¿verdad? Primero el huevo,
el huevo, la larva y después el gusano, y se mete a un capullo, ¿verdad?, que tiene un proceso, y luego ese gusano va haciendo el esfuerzo todo para salir de ese capullo y convertirse en una bella y hermosa mariposa. Eso es una transformación, eso es una metamorfosis. Grandioso, grandioso. De un huevo convertirse a una bella y hermosa mariposa. Qué increíble lo que es la naturaleza, ¿no? Pues lo que Dios hace con una mariposa, también lo hace con nosotros. Dios quiere que pasemos por ese proceso de transformación. ¿Por qué? Todo tiene un porqué, un why. ¿Por qué? Porque nuestra mente fue atrofiada. ¿Escucharon eso? ¿Oyeron eso? Atrofiada. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente fue interceptada por el pecado, y que fue manejada a su antojo por el enemigo de nuestras almas. Éramos como, con lo que dicen, marionetas, títeres, manejado por el Dios de este siglo, en minúscula. Cuando hablamos de Dios en minúscula, es el Dios de este siglo. Y cuando hablamos de Dios en mayúscula, es el Creador. Él es el que nos creó a su imagen y semejanza. Bueno, eso indica que nosotros estábamos perdidos en nuestra ignorancia, en nuestra incredulidad. Pensábamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero estábamos alejados, éramos ajenos a la voluntad de Dios, sin esperanza, sin vida, sin propósito, sin fin, sin objetivo, sin destino. No sabíamos el propósito por el cual habíamos sido creados y traídos a este planeta. Pero Dios tenía un plan. Por eso es importante saber por qué Dios está interesado en que nosotros seamos transformados. Es decir, nuestra mente, nuestro entendimiento sea transformado. Hay un motivo, una razón, ¿verdad? Hay un porqué. No es algo deliberado, sino que hay una razón, un motivo por el cual nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Porque venimos de un mundo donde estamos esclavizados, donde nuestra mente estaba siendo manejada por el mundo. ¿Qué es renovar la mente? ¿Qué es renovar la mente? ¿Cómo nos transforma la renovación de la mente? Dos preguntas bien interesantes. Renovar la mente es un proceso que tiene lugar cuando comenzamos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Esa transformación empieza con esto. Si queremos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí está la clave. Aquí está la herramienta para transformar nuestra mente. Ya que dice Pablo cuando le escribe a los Corintios
que todos debemos tener la mente de Cristo. ¿Quiénes quieren tener la mente de Cristo hoy? ¿Quiénes quieren tener la mente de Cristo hoy? Yo quiero tener la mente de Cristo, ¿verdad? Hoy Dios quiere hacer ese propósito en nosotros. Entonces, renovar la mente es un proceso que tiene lugar cuando comenzamos a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando nos rendimos a Cristo, nuestros pensamientos y actitudes cambian para reflejar más a Cristo y menos de nosotros mismos. ¿Ah? Ese es el fin y el objetivo, que nosotros reflejemos a Cristo en este mundo. Y este mundo es una necesidad, no es opcional, es una necesidad de que todo ser humano que pisa este planeta, que pisa esta tierra, necesita de Cristo. Pero necesitamos transformar nuestra mente, pensar como Cristo, pensar como Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros para transformar nuestra mente y renovar nuestros pensamientos. No estamos solos, no lo vamos a hacer solos. Tenemos toda la compañía, todo el apoyo de nuestro Dios con su Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Tremendo maestro, tremendo profesor, tremendo entrenador, tremendo coach, ¿no? ¿Ah? El mejor coach, el mejor entrenador que todo cristiano tiene para esa transformación es el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Grandioso, ¿verdad? Dice 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5, mire lo que dice Pablo a los Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando todo argumento, toda altivez al conocimiento y pensamiento de Cristo. Hay una anécdota, o sea, un pensamiento que dice que no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. No podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir de que ellos hagan nidos sobre tu cabeza. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí podemos? Si viene una paloma a hacer nido, o un pájaro a hacer nido en tu cabeza, tú lo quitas, ¿verdad? Tú lo quitas, ¿verdad? Pues eso quiere decir, ¿verdad?, que van a estar siempre llegando a nuestra mente pensamientos. ¡Wow! Vamos a estar invadiendo nuestro pensamiento. Nuestra mente va a estar siendo invadida por pensamientos negativos o positivos. Y tú ves con cuál te quedas, con cuál pensamiento te quedas. Y dice Proverbio dice, ¿verdad?, que así como el hombre piensa, así actúa. ¿No te has dado cuenta de eso? Que muchas veces uno repite algunos patrones, algunas actitudes, que muchas veces uno se queda asombrado
se queda sorprendido porque a veces repetimos conductas, comportamientos, pero eso viene primero con los pensamientos. Esos pensamientos se vuelven palabras y esas palabras se vuelven en acciones, en una forma de vida. Por eso Dios desea transformar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Dice ahí en Romanos, donde estamos al lado izquierdo, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Mire lo que Pablo dice a los hermanos de Roma. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, vida y paz. Vida y paz. Nosotros como ser humano, nosotros como persona, ¿verdad? Tenemos una naturaleza carnal, ¿verdad? Y mientras no ha suscitado, no ha sucedido esa conversión, nosotros como humanos pensamos humanamente, con pensamientos humanos, con pensamientos carnales. Pero cuando nos convertimos a Cristo, Dios empieza esa transformación y empezamos a pensar en el Espíritu. Empezamos a pensar como seres espirituales y vamos dejando esa actitud o ese comportamiento humano y vamos siendo controlados por nuestro Dios. La renovación de la mente nos transforma de muchas maneras. Aquí hay alguna forma en que la renovación de la mente puede transformarnos. Primero, transformación de pensamiento. Lo primero. Y dice Pablo cuando le escribe a los hermanos de Filipo, la carta a los filipenses, en el capítulo 4, verso 8, la carta a los filipenses, capítulo 4, verso 8, dice de manera siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es fácil. No es fácil concentrarnos en pensamientos que sean honestos, puros, porque vivimos en un mundo muy atrayente. Vivimos en un mundo que quiere alarte como un imán, que quiere atraparte como un imán. Y vivir entre seres humanos, que son una variedad de seres humanos, de pensamientos. Cada cerebro, cada cabeza es un pensamiento. Cada cerebro tiene sus propios pensamientos. Entonces Pablo nos reta a que pensemos de esa manera. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero tenemos este manual, tenemos esto para instruirnos todos los días. Cuando leemos
Nosotros normalmente el ser humano, ¿verdad?, desayuna, almuerza y cena, ¿verdad? Dice Pedro en su carta, la segunda carta de Pedro 2:1, dice: desead como niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis para salvación. Deseamos nosotros, así como deseamos desayunar, almorzar y cenar, deseamos también así. ¿Cuántas veces leemos la Escritura en el día? ¿Cuántas veces leemos la Escritura en el día? Solamente aquí, cuando venimos aquí el primer día de la semana. El año tiene 52 semanas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? 52 semanas. Tiene 12 meses. ¿Sí? Dije algo, ¿no? Ok. 7 días a la semana, 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo? Nos dedicamos solamente al trabajo, a las cosas de la vista, a las cosas del mundo. Por cierto, las cosas del mundo pasan, ¿verdad? Las cosas del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No queremos pasar con el mundo, no queremos ser como un cometa, ¿verdad?, que pasa y ya. Queremos dejar un legado en esta tierra. Queremos ser luz, queremos ser sal de la tierra. Entonces, el primero es transformación de pensamiento. Segundo, transformación de actitudes. Transformación de actitudes, con C, actitudes. Todo empieza con tu actitud. ¿Cuál es mi actitud ante este cambio? ¿Me resisto al cambio? ¿Me dejo cambiar por mi Padre Celestial o me resisto? Si te resistes, de todas maneras, Dios tiene un propósito y no va a cambiar ese propósito hasta que tú seas a la imagen y semejanza de Jesús, ¿verdad? Entonces dice Colosenses, ahí en el Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14, dice de la manera siguiente: vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios nos invita a vestirnos de esa manera, con esa vestidura, a quitarnos la vieja vestidura, el viejo hombre que fue crucificado y resucitó un nuevo hombre, una nueva criatura, conforme a la imagen que Dios quiere que nosotros presentemos a este mundo, ¿verdad? Perdonando, amando, siendo misericordioso, humilde. Jesús una vez dijo, ¿verdad? Si alguno viene en pos de mí, niéguese. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un negar a nosotros mismos.
negarnos a nosotros mismos. No es fácil, pero no es imposible, porque para Dios todo es posible. Y Dios no va a demandar algo de nosotros si ya Dios no te ha dado la capacidad para hacerlo. Así que es importante la transformación. Tercero, transformación de las relaciones. Transformación de las relaciones. Todos los seres humanos nos estamos relacionando. Todo ser humano de que viene a este mundo viene a una relación, a relacionarnos con todos los seres humanos. Y es importante, ¿verdad? Es importante entonces transformar nuestra mente porque nos ayuda a mejores relaciones. Y quiero citar en Efesios, en la carta a los Efesios, al lado izquierdo de donde leímos, Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Miren lo que dice Pablo cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, versículo 32, dice, antes, él le explica, ¿verdad? Dice el 29, él le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces el verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! Tremendo esto, ¿no? Ahora captamos, entendemos el motivo, la razón que nos impulsa a ser transformados. ¿Lo captan? ¿Lo entienden ahora? ¿Lo asimilan? ¿Lo podemos asimilar en este momento? La razón, el por qué tú y yo necesitamos ser transformados, ¿verdad? Antes ser benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mundo es distinto. El mundo es distinto, ojo por ojo, diente por diente. Si me hizo algo malo, yo también le voy a hacer algo malo. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Cristo nos enseña a nosotros a que perdonemos, a que no guardemos rencor, amargura, ira, enojo, porque eso nosotros, hermanos, hermanas, nosotros no fuimos creados para guardar enojo, ira, amargura. Nosotros fuimos creados para ser perdonadores, para amar, para ser humildes, para ser misericordiosos. Pero como traíamos una naturaleza que estaba afectada por el pecado, entonces era necesario que nosotros naciéramos de nuevo a una nueva criatura para empezar ese proceso de transformación, ese proceso de metamorfosis. Y creo que lo ha logrado. Creo que Dios ha logrado aquí en Argentina, en este bello país, en esta nación hermosa. Dios está haciendo su obra con muchos argentinos, con muchas personas que habitan en esta nación, en este país,
y nosotros somos el reflejo. La iglesia de Caballito es el reflejo de lo que Dios está haciendo en ti, en mí, en nosotros. Nuestros hogares, nuestros matrimonios funcionan. Nuestros hogares funcionan, nuestro matrimonio funciona, porque nosotros hemos cambiado nuestra mentalidad. Ahora nosotros no pensamos en divorcio. Nosotros no pensamos en divorcio. Nosotros pensamos en una permanencia, en una estabilidad hasta que la muerte nos separe. Y Cristo lo hace posible. Cristo lo hace posible. Este que está aquí a frente de ustedes no es un extraterrestre, aunque Jesús dice no somos de este mundo. Aunque Jesús dice no somos de este mundo, pero no soy un extraterrestre, soy un humano como ustedes y tengo ya 45 años de casado. ¡Wow! 45 años de casado, hermanos. Entonces no es imposible tener un matrimonio, tener una pareja que uno ame, así como Cristo ama a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué grandioso es!, ¿verdad? ¡Qué importante es!, ¿verdad? Que la persona, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestras amistades digan: yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener una familia como ellos. Yo quiero tener un matrimonio así como ellos. Uno piensa, la gente muchas veces no lee la Biblia. Hay muchas personas que no leen la Biblia, pero te leen a ti. Nos leen a nosotros, te leen a ti, no me leen a mí, ¿verdad? Y la gente se fija, la gente ve que somos diferentes. Somos diferentes porque hay dentro de ti algo que brota, que el mundo necesita, que es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y todo es posible si amamos. Todo es posible si amamos. Por eso Jesús dijo: conocerán que soy mis discípulos si se aman los unos a los otros. Aquí estamos, hermanos, como una familia espiritual, para amarnos de corazón. Ahí en el mismo Efesios, quería citar otra cita, ahí mismo en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es para la iglesia. Dios nos manda a mantener una unidad en el vínculo de la paz, en el vínculo del Espíritu, ¿verdad? Ya en nosotros no existe, no piensa, y si piensa, desechamos eso de una división religiosa, de hermanos que piensen de una u otra manera. Cuando Pablo le escribió la primera carta a los Corintios, él decía: les ruego que todos piensen de una misma manera. ¡Wow! Les ruego que piensen de una misma manera. Y no es nada fácil que todos tengamos un mismo pensamiento, pero es posible porque el Espíritu de Dios ahora mora en ti, mora en nosotros, y tenemos el mismo libro, ¿verdad? Hay muchas organizaciones religiosas en este mundo. Hay más de 2000
más de 2000, y todos los días sale un movimiento religioso. Pero Dios quiere que ustedes y yo guardemos la unidad, que pensemos como Jesús. Jesús jamás pensó en dividir su cuerpo, Cuarto, la transformación del propósito de vida. El texto que estamos hablando en esta mañana nos ayuda a renovar la mente, a tener una visión eterna. Dice ahí mismo en el texto que estamos viendo en esta mañana, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, por lo que viene Pablo diciendo desde el Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y todo hasta el 11. Dice entonces, así que por lo que ya he dicho desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 11, entonces ya aquí empieza a darnos la forma, la manera de cómo nos debemos comportar y qué es lo que nosotros debemos hacer para mantener la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y para conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Dice, así que hermanos, os ruego, les suplico. Esta palabra os ruego es también suplicar, por la misericordia, por la compasión. Dios ha tenido compasión de ti, de mí, ha tenido compasión de nosotros. Por eso es que hoy estamos vivos. Por eso es que tú y yo hoy estamos vivos, porque Dios tuvo compasión de nosotros, compasión de la humanidad. No nos acabó como acabó el mundo anterior, sumergido en agua, en el diluvio, cuando acabó a Sodoma y Gomorra, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, cuando destruyó la primera generación, es decir, cuando solamente 8 personas fueron salvas por agua, que fue Noé y su familia. Hoy el mundo está de pie, el mundo está vivo, porque hubo un sacrificio expiatorio, un sacrificio vivo. En la Biblia hay 2 sacrificios vivos: el que hizo Isaías, el que hizo Abraham con su hijo Isaac, lo presentó un sacrificio vivo, aunque no lo degolló, pero ahí murió Isaac, murió, porque ahora su vida era para Dios. Y el segundo sacrificio vivo es Jesús, como un cordero vivo, se sacrificó, dio la vida, su sacrificio lo hizo por cada uno de nosotros, siendo nosotros enemigos de Dios, siendo nosotros pecadores. Dios no tomó en cuenta la situación de pecadores y pagó con la vida de su Hijo Jesucristo en una cruz. Murió, fue crucificado, lo mataron, entregó su vida por nosotros, para que hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Por eso el motivo, la razón, el por qué nosotros debemos dar paso a esa transformación. Entonces dice, decía que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice ahí en Romanos capítulo 6, donde estamos, Romanos capítulo 6, versos 13 y 14, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñorea, ya no tiene poder, ya no tiene autoridad sobre ti, sobre mí, sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos bajo la gracia. Pero no vamos a convertir la gracia en libertinaje, sino en una verdadera libertad.
en una verdadera libertad. De manera que, dice entonces, transformar el propósito de vida. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, a esta era, a este mundo, a este sistema. Este sistema está contrario a la voluntad de Dios. No vive conforme a la voluntad y al propósito de Dios, sino conforme a sus pensamientos, a sus ideas, ¿verdad? Entonces dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Este para es importante. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que pasar por esta metamorfosis. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por esa metamorfosis? ¿Cuántos están dispuestos a pasar por esa metamorfosis? Yo quiero pasar por esa metamorfosis, hermano. Con estos 68 años que tengo, todavía yo quiero que Cristo me transforme. Quiero que me transforme todavía a su imagen y semejanza, porque así lo dice la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Grandioso, hermano. Esto es maravilloso. Esta transformación, esta metamorfosis es maravillosa. Bueno, finalizo, como todo sermón, como toda enseñanza tiene su final también, ¿verdad? La renovación de la mente es un proceso. La renovación de la mente es un proceso continuo y vital en la vida de un cristiano. ¿Entendimos esto, hermano? ¿Entendemos esto? Que es vital este proceso en la vida de nosotros como cristianos. Cuando nosotros nos casamos, cuando yo me casé en el año 77, en agosto del año 77, ¿verdad? No era cristiano, ¿verdad? Y fui a una capilla católica, ¿verdad? Y el sacerdote me dijo, ¿verdad? Cuando estábamos ahí tomando los votos, me dijo a mí, repite esta palabra: amarás a tu esposa con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? ¿Verdad? Y está dispuesto a entregar tu vida por ella. Wow, uno lo piensa, pero como uno está emocionado en ese momento, ¿verdad? Uno quiere salir rápido de ese sí, pero wow, después uno, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué compromiso? ¿En qué me metí? Pero justamente cuando nosotros nos casamos con Cristo, hacemos con Cristo un solo espíritu. Nos unimos a Cristo en un solo espíritu y pasamos a ser la novia, la esposa de Jesús. La iglesia es la esposa, la novia de Jesús. Entonces, ¿le vamos a llevar la contraria al esposo, al marido? No es fácil, ¿verdad? Cuando nos casamos, necesitamos una armonía. Necesitamos una armonía en ese matrimonio, en esa pareja.
porque es para toda la vida, es para toda la vida. Imagínate si le vamos a llevar la contraria al marido, o el marido le va a llevar la contraria a su esposa. No va a llegar lejos, no vamos a llegar lejos. Pronto cada quien va a tomar su rumbo, ¿verdad? Pero si hay una armonía, entre nosotros, todo lo vamos a superar, todo lo que vaya yendo en ese matrimonio lo vamos a superar, porque hay una fuerza, hay un poder de unidad, de pensamiento, de estructura, ¿verdad? En ese matrimonio. Entonces, la renovación, como dije, la renovación de la mente es un proceso continuo y vital en la vida de un cristiano. Cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestros pensamientos y perspectiva, experimentamos una profunda transformación en todas las áreas de nuestra vida. Que la renovación de la mente nos capacite para vivir una vida transformada, reflejando el carácter de Cristo y cumpliendo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Gracias porque hemos estado atentos, ¿verdad? Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Hoy es el día para decirle sí al Señor. Sí, acepto esa transformación en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mis relaciones, porque yo quiero y deseo ser como Jesús. Dios les bendiga.